Presenta Arismendi, soluciones integrales en recursos humanos. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en las compañías pequeñas, medianas, grandes. Vamos a charlar con Fernando Bianchi. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Muy bien, acércate un poquito ahí al micrófono. Sí. Ahí está, perfecto. Aunque tiene buena voz, guarda, Fernando, tiene, ¿o no? Sí. Buen caño. Sí, sí. ¿Buen caño se dice? Buen caño, claro. Buen caño. ¿No? Cuando te lavan la voz, te dicen, ¿Cantás, che, no? qué caño. ¿Cantás algo o no? No. Canto en la ducha, ¿no? En la duda, bueno, pero andás a ver, uno, guarda, Bueno, contame un poquito, ahí se están cerrando finalmente las paritarias, ¿no? Sí, exactamente, sí, están cerrando, bueno, ya tenemos más de la mitad de los gremios grandes han cerrado ya paritarias, falta la otra mitad, pero bueno, ya tenemos una tendencia importante en cuanto a paritarias. La UOM fue la última esta semana. Se cerró ayer, la semana, ahora el 31, Sí. cerró la UOM y cerró también ahora la UTA, los choferes de corta distancia cerraron ayer, así que bueno, estamos ahí. ¿Y en qué porcentajes? Mira, fue variando esto. ¿Te acordás que arrancó con una pauta del 17-18% del gobierno con el tema de la inflación? Arrancaron en enero con los docentes la propuesta del 18%, y después se subió a un piso del 20% y varios acuerdos se fueron firmando en un 20%. Sí. Hace 2 semanas hubo una comunicación del Ministerio de Trabajo donde indicaba que el promedio iba siendo del 20,9% de las paritarias, el porcentaje de incremento. Pasa que en las últimas 2 semanas hubieron algunos casos que descollaron, que sacaron incrementos por encima. El caso más extraordinario es el de aceiteros, que acordó un 31,5%, mientras que el resto andan en 21%. En varios tramos. Claro, lo van sacando en tramos y con sumas no remuneradas. Claro, la UOM, te digo la UOM porque fue que escuché fresquito en Claro. estos últimos días, que dice que fueron 2 tramos y después una suma no remunerativa. Una suma no remunerativa. Tiene un 21, es un 22%, un 11 y un 11. Sí. Y después 4.000 pesos no remunerativos en octubre y en febrero. Y a partir de esto, porque hablábamos esta semana con un presidente de una cámara empresaria, dice, mira, una vez solucionado el tema paritarias, etcétera, nos tenemos que sentar a producir. Claro. Entre todos, ya Sí. está, ¿viste? Bueno, Claro. ¿viste? Porque si no estás conflicto tras conflicto y pasan los meses, pasa el sí. año y estamos parados sobre la misma baldosa. Sí, claro. Tenemos que laburar también. Sí, tal cual, tal cual. El tema que... Pero entendiendo de las dos partes, ¿no? Claro, no, por supuesto. El tema es que las paritarias que se vienen, quizás algunas sean de las más conflictivas, porque falta camioneros que acuerde, que está planteando que no se baja del 32%, hay que ver después cuándo Y si ya tenés aceiteros 31. ¿no? Pero bueno, está planteando eso. El gobierno acordó con UPCN un 20%, pero ATE no quiso arreglar y está reclamando un 38%, con lo cual puede haber incrementos mayores. Y por otra parte tenemos que la mayoría de los acuerdos, yo estuve analizando todos los acuerdos en estos días, el 60% de los acuerdos que se firmaron tienen cláusulas gatillo. ¿Qué es esto? Que si la inflación se dispara, automáticamente Aumenta, te actualiza. hay 2 tipos de cláusulas gatillo que han acordado. Una automática, que si la inflación aumenta determinado porcentaje, ese porcentaje se eleva la paritaria. Sí. Y hay otros que se sientan a negociar. Se sientan a negociar en octubre y en enero. Con lo o cual, sea que no es muy gatillo. Si gatillo no se sienta a negociar. Claro, si aumenta, Sí. se sienta a negociar automáticamente. Ah. El problema es que cuando vos haces paritaria y la acordás, se cierra la paritaria de acá hasta... Porque las paritarias son de 1 año, entonces se cierra la negociación paritaria. Con esta cláusula lo que hacen es decir, guarda que en octubre, si la inflación se disparó, nosotros nos volvemos a sentar. En el sector público lo puedo entender, porque viste siempre le tiran la teta al Estado y la plata sale de algún lado. Ahora, ¿qué ocurre en el sector privado? Podemos decir, quiero el 35, quiero el 20, el 22, y por otro lado bajaron las ventas, el costo es cada vez más elevado. Es muy difícil estar en ese criterio empresario, ¿no? Es muy difícil porque sobre todo, a ver, vos lo que tenés es que quienes negocian normalmente las cámaras representan o están conformadas a veces, muchas veces por dirigentes de las empresas principales del sector, las que mejores andan. Y después tenés chiquitas, y después medianas, tenés chiquitas, claro. Entonces,
te acordaron un porcentaje que más o menos ellos calculaban que podían Claro. solventar, y a lo mejor el más pequeño del Claro. grupo no puede, Sí, sí. no puede sostenerlo. Claro. Qué sé yo, vos, por ejemplo, ¿Y ahí qué hacen? ¿Se sientan a charlar Y la- empleador-empleado la- y lo definen ellos? ¿Cómo y hacen? pasa que vos no podés definirlo. Una vez que Ya se, está, una vez que pero- se fija el incremento, vos lo tenés que aplicar, y si no lo aplicás, después el trabajador te puede Sí, reclamar. Entonces sí. ahí vos te tenés que ajustar. Acá pasa, un ejemplo clásico es comercio. Vos en comercio tenés los grandes supermercados, hipermercados, y tenés también el kiosco de la esquina. Claro. Entonces, Claro. el gremio acuerda un porcentaje, y es El que mismo- tiene y es- 2.000 empleados y el que tiene 4. Claro, o el que tiene uno. O uno. Entonces, Claro. te acuerdas que tiene 2.000, 3.000, 4.000. Vamos a hablar de Sí. las empresas grandes de Sí. medicina prepaga, están también muchas en comercio y otra parte en sanidad. Claro. Entonces, vos tenés 8.000, 9.000 empleados, y se acuerda el mismo salario a lo mejor para la parte de administración que para el que tiene un Como, kiosco. como también tenés otros sectores que tienen 4 o 5 gremios. Claro, lógico. Tengo un amigo arenero. Y dice, los barcos tienen 4 gremios dentro de arriba del barco. Claro, por supuesto. O 5. Sí, 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 Y a claro. lo mejor son 2 los marineros, el otro es el capitán, el otro es el... Y, viste, y tenés que acordar con todos. Con todos, por supuesto, claro. Y después tenés problemas con encuadre sindical. O porque si te para uno, y son los 2 marineros en relación, no sale el barco. Sí, claro, por supuesto. Y después además tenés conflictos de encuadre, porque al tener tantos gremios, Sí. vos cuando decís a un trabajador, bueno, a este le corresponde este convenio, y a lo mejor le correspondía el otro, y después te hace reclamo de diferencias salariales porque no lo encuadraste bien. Entonces ahí es todo un problema. La Cuando culpa tenés de mucho ustedes, gremio. los abogados, que te hacen todo este lío. Que no, que es poco, que es mucho. qué sé No sé yo. si- no sé Claro, si- no sé si de nosotros, te deben pero decir, bueno. total, ustedes no lo pagan. No, ¿no? ahí Que me más de vos. parece, a mí me parece que hay una cuestión de, No, de de encuadre encuadre, gremial y sí, encuadre sindical, sí. que bueno, hay una apertura sindical muy grande, hay muchos sindicatos, y a veces no están bien definidos. En la mayoría de los casos, las definiciones del encuadre, o sea, desde qué trabajadores o qué tipo de actividades o tareas se Ajá. encuadran, las descripciones son muy genéricas. Entonces, a veces vos tenés una misma situación, una misma actividad. Claro. Un ejemplo, mira, sencillo, que lo estábamos charlando esta semana. En Mendoza vos tenés la cosecha de uva. Vos tenés dentro, por la misma fruta, tenés el gremio de viñateros, el de vinos, y además tenés los rurales que son para uva de mesa. Entonces vos, dentro de un mismo predio, tenés que ver si lo encuadrás dentro del convenio de viñateros, de vino, el convenio de fruta fresca, el convenio de uva. Porque el campo es el mismo, Claro, la pero actividad es la lo que- misma, lo- el destino es el distinto. destino es distinto, entonces vos lo que tenés que ver, a ver en qué encuadre tenés. Y a veces tenés conflictos porque un mismo trabajador, cuando no se... Esta semana nos llamamos justo por Te sacan una empresa... de la uva para vino, vamos Claro. a la uva para cosas. Y entonces ahí vienen los reclamos de diferencia salarial, pues yo tengo que estar en este, tengo que estar en este, buscando siempre, por supuesto, el trabajador, el importante. salario que más En estos días se llevó adelante este congreso, no, una exposición en realidad, de empresas privadas y no privadas por el empleo joven. Sí. ¿no? Entonces, cientos de miles de pibes, por ahora eran 200, 300 mil Sí, sí, chicos, sí, claro. terminando el colegio secundario, algunos universitarios, otros pero buscando trabajo. Y cuando uno charlaba con ellos, le decías, bueno, ¿y qué pretensión salarial tenés? El mínimo. Y yo quiero empezar, el mínimo. Claro. ¿Y cuánto es? 6.000, 7.000. ¿Cuánto es el mínimo básico? El Mira, básico de un salario hoy. hoy el salario mínimo vital y móvil está dispuesto desde enero en 8.060 pesos. Ajá. Y ahora en junio... ¿De bolsillo es eso? no, es bruto. Ajá. Bruto. O sea, de bolsillo te queda 6. De bolsillo te queda así 7 Siete más o igual. menos, Ah, sí, ujú. más o menos. Recontra atrasado está, sí, ¿no? el tema es que el 80% no se rigen por el salario mínimo vital y móvil porque están encuadrados dentro del convenio, y los convenios tienen todos salarios por encima del salario mínimo vital y Ajá. móvil. Salario mínimo vital y móvil está desfasado, ahora tiene que haber un nuevo valor de salario. Pero está quien lo cobra. Sí. Ahí, claro, por supuesto, porque Ah. tenés todas las actividades, el que está en negro cobra Sí. eso, Ah. porque ¿qué te fijan? El salario mínimo vital y móvil. Las actividades que no están reguladas Qué por contradictorio, convenio. ¿no? Está en negro y te fijan en el mínimo Sí, vital. claro, te es fijan un valor de contradictorio. referencia, entonces Sí. te toman ese salario. Te pagan lo que quieren, en realidad, Sí, que está en claro, negro te pagan lo que exacto. quieren. Entonces te dicen, bueno, te pago tanto, o a veces te pagan menos incluso. Qué riesgo eso, ¿no? Tener Sí, gente claro, negra. por supuesto. Hoy por hoy Qué riesgo, es un riesgo. Ah, sí. Pasa que ahí es una costumbre ya, ¿no? Hay una cuestión de que, bueno, ¿cuánto me reclamas tanto? Bueno, lo negociamos. Y entonces a lo mejor lo que yo me ahorré en años de pagarte aportes y contribuciones, Sí.
lo pago. O tal vez nunca me reclamaste nada. O nunca te me fuiste, reclamaste, listo, claro, chao, por se supuesto. terminó. Y muchos se cansan y dicen, bueno, cuando consiguen un trabajo en blanco se van y no hacen el reclamo. Y mientras el problema tanto, es que cuando te hacen un reclamo, el reclamo te va a salir. Muchas veces tenés que bajar muy la caro. persiana, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchas Por veces. supuesto, porque vos pensás que las indemnizaciones se duplican en un 150% de multa nomás. A eso sumás las multas de la FIP, los intereses de los aportes y contribuciones adeudados y demás. ¿Cuánto es de real que en un juicio laboral siempre gana el empleado? ¿Viste? Porque te dice, no, y siempre, la verdad, el empresario, el empleador la pierde siempre. Y un 70-80%. Mirá cómo se ríe el abogado, se la disfruta. No, No, vos sabés pero que- hay que decirlo. No, claro. En un juicio se presentan las pruebas y si el empleador tiene la culpa, Sí. es la culpa. Y si el empleado está mintiendo, también lo pierde. El Pero problema siempre es que tiene- el problema es que no es tan así. Ah. Yo A ver. represento en la mayoría de los casos, siempre me ha tocado la parte de la empresa. De la empresa. En algunos casos me ha tocado la parte del trabajador, que es la que disfruto más, porque es más fácil ganarlo. Ah. ¿Por qué? Porque, Más fácil ganar la del trabajador. Sí, claro, porque la producción de la prueba es básicamente se funda en la testimonial. Ajá. Hoy por hoy, en la instancia. Entonces, al tener una prueba testimonial, en muchos casos los testigos van armados. Lamentablemente, los abogados de la parte actoral, en muchos casos, preparan al testigo, que no debería ser, y no hay desde la justicia un análisis exhaustivo, vamos a decir, de la testimonial. Ahora, se toma la testimonial, lo que dice, se pregunta, se anota, y eso queda registrado. Y no hay una Ahora, prueba realmente. lamentablemente, cuando es no fidedigno, sino que está Sí, armado, como sí, vos claro. decís, en el fondo estás perjudicando el crecimiento económico del país. Por supuesto, claro. Porque muchos empresarios te dicen, yo no quiero tomar gente porque sé que me estoy comprando un problema. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, a ver, algunos creen que es viste que piola que soy, del otro lado te estás perjudicando. Sí, hay dos situaciones. Una, Y los gremios hay tienen mucho que ver con esto, muchos empleadores que Sí. no pagan lo que Por corresponde, supuesto, que por no que tienen supuesto. registrado y que Ah. son. Y por otra parte, hay mucha vivada también en esto de los reclamos Entonces, judiciales. hablemos de claro. los buenos de un lado y los buenos del otro. Sí, claro, por Se supuesto. ven perjudicados. Sí, claro, por el supuesto. buen empleador dice, yo puedo crecer con mi compañía. ¿Por qué? Porque tengo el cliente, Ahora, no tomo personal por temor al juicio. Y del otro lado tenés el buen empleado que dice, y a mí no me contratan porque hay tantos líos que tienen miedo que yo le haga juicio. Sí, claro. Y la verdad que nada que ver, aunque le digas, mirá que soy un fenómeno, mirá mi historia. Entonces, globalmente terminas perjudicando la economía del Sí, país. claro, por supuesto. Al que tiene ganas de trabajar lo perjudica y el empleador también. Por supuesto. Gracias, Fernando. No, por ¿Boca favor. o River? Boca. O sea, estás puntero. nervioso. Te No, noté. estoy tranquilo. Viste que yo lo noté con una risa nerviosa. Era eso. El de Era Boca no eso. tiembla, está seguro. Yo estoy tranquilo, estamos punteros, somos el mejor del torneo. Hasta ahora, hasta Sí. el día de hoy, estamos primeros. Está Así que- sí, hasta el día de tener Hasta el día muy de hoy. bien, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y depende de Veremos Boca. después. ¿Eh? Depende de Boca Claro, el Depende campeonato. de Boca, claro, por Depende supuesto. Por ahora depende de Ah. Boca. Depende de Boca. Sí, sí, y si no, vamos a conciliación obligatoria. Claro. Chao, No. gracias, chao. Presentó Arismendi, 65 años haciendo tu día a día más fácil.